Koinonia Informa, la visión humana de la noticia, porque estar informado es parte de la vida cotidiana. Koinonia Radio presenta noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional, formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. Se adentra María, María, y unas sombras perversas y hambrientas se acercan a reírse de mí. Me miran, me estudian, me acechan, pero duermo tranquilo. Y así iniciamos hoy nuestro mes dedicado a la patria, dedicado a la palabra. El mes de septiembre, gracias por estar con nosotros, y es Alexander Hacha, precisamente María, que nos tomamos de su mano, la estrella de la nueva evangelización, para que acompañe la visión humana de la noticia este mes. Gracias por estar con nosotros en tjcatólico.com. Para mí es un gusto poderlos acompañar a través de esta transmisión aquí en el internet de nuestro sitio web. Gracias por estar con nosotros desde donde quiera que nos esté sintonizando a través de esta plataforma. Y también recuerde que en nuestras redes sociales usted puede seguirnos en Facebook y Twitter, Koinonia Informa. Vamos a abrir la visión humana de la noticia, y es precisamente con lo que sucedió este inicio de semana durante el rezo del Ángelus, o del Ángelus como se dice, del Papa Francisco. Hizo un llamamiento contra la mundanidad e invita a la renovación constante con el Evangelio, la Eucaristía y la oración. Cristianos, no se disuelvan, no se transformen en mundanos. Es el apelo lanzado por el Papa Francisco durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Nosotros cristianos vivimos en el mundo, ha explicado, plenamente integrados en la realidad social y cultural de nuestro tiempo, y es así que debe ser, pero esto comporta el riesgo de que nos convirtamos en personas mundanas, que la sal pierda el sabor, como diría Jesús, es decir, que el cristiano se diluya. Francisco ha invitado a una renovación constante a través de la lectura del Evangelio, la vivencia de la Eucaristía y la oración. Vamos a ver este resumen a través de nuestras agencias y servicios del Vaticano sobre lo que sucedió ahí en la Plaza de San Pedro. En la vigilia de la celebración de la Jornada por el Cuidado de la Creación, promovida por la Conferencia Episcopal Italiana, el Papa Francisco recitó el Ángelus ante la presencia de numerosos peregrinos provenientes de diversas partes del mundo y reunidos en la Plaza de San Pedro. Recordando la liturgia de este domingo 31 de agosto, el Papa citó las palabras del apóstol Pablo, que invita a los cristianos de Roma a no conformarse con la mentalidad de este mundo, sino dejarse transformar, renovando el propio modo de pensar para poder discernir la voluntad de Dios. El Santo Padre advirtió a los cristianos contra el peligro de convertirnos en mundanos, de perder la carga de novedad que viene del Señor y del Espíritu Santo, es decir, la fuerza del Evangelio que transforma nuestros criterios de juicio y nuestros modelos de vida. El Papa Francisco sugirió 3 vías a través de los cuales podemos nutrirnos de la linfa de la palabra del Señor. Vangelo, Eucaristía e preghiera. Non dimenticare. Vangelo, Eucaristía e preghiera. Evangelio, Eucaristía y oración. Gracias a estos dones del Señor podemos conformarnos a Cristo y no al mundo, y seguirlo en su vida, el camino de perder la propia vida para encontrarla. Perderla nel senso di donarla, offrirla per amore e nell'amore. Perderla en el sentido de donarla, ofrecerla por amor en el amor, y esto comporta el sacrificio, la cruz, para recibirla nuevamente purificada, liberada del egoísmo y de la hipoteca de la muerte, llena de eternidad. La Vergine María ci precede sempre in questo cammino. La Virgen María nos precede siempre en este camino. Dejémonos guiar y acompañar por ella.
Así explicó el Papa Francisco al inicio de esta semana. Explicó la importancia de vivir el Evangelio en gestos concretos. Pidió a los cristianos que seamos sal de la tierra y no estas frases que ya son típicas del Papa Francisco. Bueno, hoy nos sorprende con el famoso vino aguado o diluido, o un vino que ha perdido su esencia. Y el Papa Francisco dice, es triste encontrar cristianos aguados que parecen vino aguado. No se sabe si son cristianos o mundanos, como el vino aguado que no se sabe si es vino o agua. Esto es triste. Veamos esto a través de la agencia católica Ron Reports desde la ciudad de Roma. Durante el rezo del Ángelus, el Papa explicó la importancia de vivir el Evangelio en gestos concretos. Pidió a los cristianos que sean la sal de la tierra y no vino aguado. È triste trovare cristiani anacquati, che sembrano il vino allungato, e non si sa se sono cristiani o mondani. Come il vino allungato non si sa se è vino o acqua. È triste questo. Para evitarlo, Francisco ofreció una fórmula que se compone de 3 elementos. Como en otras ocasiones, recomendó a los cristianos que lleven un evangelio de bolsillo para leer un pasaje cada día. Vangelo, Eucaristia e preghiera. Non dimenticare. Vangelo, Eucaristia e preghiera. Grazie a questi doni del Signore possiamo conformarci non al mondo, ma a Cristo. También habló de la importancia de cuidar el medio ambiente para salvaguardar la vida y la salud de las personas. Al rezo del Ángelus asistieron además los organizadores del partido de fútbol interreligioso por la paz. Es una iniciativa del proyecto Escolas que apoya a Francisco y que quiere promover la educación. El Papa les deseó un buen partido. Continuate nel vostro impegno con i bambini e con i giovani, lavorando nell'educazione, lo sport e la cultura. E vi auguro una buona partita domani allo Stadio Olimpico. Una banda de música de la policía amenizó el final del Ángelus al que asistieron miles de peregrinos que una vez más llenaron la plaza de San Pedro. No ser vinos aguados, no se sabe si es vino o agua, un buen mensaje y además también para interiorizarlo, cuestionar nuestra vida. ¿Cómo recibo yo la palabra de Dios? Es la pregunta que el Papa Francisco invitó a hacernos a todos los católicos, creyentes, hombres de buena voluntad, este día en la participación de los fieles en la misa matutina que ya retomó el Papa Francisco en la Casa Santa Marta, donde también alentó a comprarse un evangelio pequeño para leerlo siempre en la jornada diaria. Durante su homilía, el Papa Francisco explicó lo que significa la palabra de Dios y cómo acogerla. En este sentido, recordó que San Pablo nos anuncia el evangelio a los corintios basándose en discursos persuasivos de sabiduría. Veamos esto a través de la agencia católica Ron Reports y bueno, también del Centro Televisivo Vaticano. Después del parón de 2 meses se reanudó la misa en Casa Santa Marta en compañía de peregrinos. Francisco en su homilía destacó que el Evangelio no se lee para aprender, sino para encontrar a Jesús. Ci farà bene oggi, durante la giornata, domandarci, ma come ricevo io la parola di Dio? Come una cosa interessante, il prete oggi ha predicato questo, ma che interessante, che saggio questo prete, o la ricevo così, semplicemente perché è Gesù vivo, la sua parola. El Papa dijo que el Evangelio no se anuncia para convencer con palabras sabias, sino con humildad. Recordó de nuevo a los cristianos que es muy útil llevar un Evangelio de bolsillo para leer cada día un pasaje. Es así como el Papa Francisco nos ha invitado continuamente a llevar el Evangelio de bolsillo. De este modo, el Papa Francisco indicó que la palabra de Dios es una cosa diferente, una cosa que no es igual a una palabra humana, a una palabra simplemente sabia, o una palabra científica, o una palabra filosófica. No,
es otra cosa, viene de otro modo, recordando cuando Jesús comentaba las Escrituras en la sinagoga de Nazaret, donde había crecido. Sus coterráneos primero lo admiraban por sus palabras, pero después se enfurecen y tratan de matarlo. Por eso, el Papa Francisco ha insistido en cómo hacer vida el Evangelio y nos invita a llevar ese Evangelio con nosotros. Ci farà bene oggi, durante la giornata, domandarci, ma come ricevo io la parola di Dio? Nos hará bien hoy, durante la jornada, preguntarnos, ¿pero cómo recibo yo la palabra de Dios? ¿Como una cosa interesante? Ah, el sacerdote hoy ha predicado esto, pero qué interesante, qué sabio este La padre. ricevo così, semplicemente perché è Gesù vivo, la sua parola. E sono capace. O la recibo así sencillamente porque su palabra es Jesús vivo. Y soy capaz, atentos a la pregunta, ¿soy capaz de comprar un evangelio pequeño? Cuesta poco, ¿eh? Comprar un evangelio pequeño y llevarlo en el bolsillo, llevarlo en la cartera, y cuando puedo durante la jornada, leer un pasaje para encontrar a Jesús allí. Queste due domande ci faranno bene. Nos harán bien estas dos preguntas. Que el Señor nos ayude. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Son gracias, aplausos y vidas lo que hoy solo se escucha por todas las esquinas, porque México entero te trae serenata y te canta así. María, 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 Dios te salve María, 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 llena eres de gracia, bendita, bendita, bendita eres tú. Y así es, con la voz y la música de Alexander Hacha iniciamos hoy nuestro mes dedicado a la patria y a la palabra de Dios. Y vamos porque ya se ha publicado el día de hoy, la Santa Sede hizo público las intenciones del Papa Francisco para este mes de septiembre, que están dirigidas especialmente a los pobres y a las personas con discapacidad mental. La intención universal del apostolado de la oración del Papa Francisco para este mes de septiembre de 2014 es para que los discapacitados mentales reciban el amor y la ayuda que necesitan para llevar una vida digna. Su intención evangelizadora es para los cristianos inspirados en la palabra de Dios se comprometan al servicio de los pobres y de los que sufren, ha dicho el Papa Francisco. Estas son las intenciones del Papa para este mes de septiembre. El Papa Francisco recibirá esta semana al presidente israelí Simón Peres. El Papa Francisco recibirá en el Palacio Vaticano, se ha confirmado por la oficina de prensa de la Santa Sede,
al presidente de Israel, Hamás Pérez, que participará con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, el Papa Francisco y el Patriarca Bartolomé en la jornada de la oración por la paz en Oriente Medio. El Papa Francisco sigue con detenimiento lo que sucede en Medio Oriente, tanto en la Franja de Gaza como en Irak, pidiendo constantemente por la paz en esta región y por la solidaridad con las poblaciones afectadas. Es lo que se ha comentado en el Vaticano y que ya está en las agencias de noticias. Y bueno, exactamente hace unos minutos terminó el partido interreligioso que se jugó en la ciudad de Roma. Dos equipos que eran propiamente uno denominado Scola, de acuerdo al proyecto, obviamente, que dirige este equipo de futbolistas a quienes les ha confiado este proyecto el Papa Francisco, que son las Escola Recurrente o la escuela que promueve los valores, y el otro equipo fue Plin Plin, y exactamente los vencedores fueron el equipo Scola. Y 6-3, si no me equivoco, en nuestra técnica Moramay está ya checando, son exactamente 6-3, ¿no, Moramay? Sí, el score sí, pero ganó Pupi 6, Scola 3. Pupi 6 contra 3 de Scola. Contra 3 de Scola. Así que ganó Pupi, ¿se llamaba? Sí, Pupi. Que es la mascota. Y es precisamente lo que quiero platicarles, porque Plin Plin es la simpática mascota del Partido Interreligioso por la Paz, que acaba de terminar Tiempo de Roma. Veamos esto a través de la agencia católica Ron Reports. Miles de niños de América Latina aprenden valores y hábitos positivos gracias a él. Ahora Plin Plin ha encontrado a un inmejorable compañero. Este simpático muñeco es la mascota del Partido Interreligioso por la Paz, organizado en honor del Papa, y para dar ejemplo, los dos, Francisco y Plin Plin, se han calzado las botas. Con la coincidencia que hay entre lo que propone Plin Plin y lo que propone Escolas y la Fundación Pupi, nos dijeron, bueno, qué mejor ustedes que para que sean la mascota del partido que vamos a hacer el primero, así que nos vimos honrados por la invitación. Plin Plin se emite en 22 países de América Latina y en Estados Unidos. El dibujo nació hace 3 años en Argentina y se ha convertido en todo un fenómeno que además transmite un mensaje. Todos los padres tratan de enseñarle a los hijos lo importante que es compartir. Ahora, esa temática se ve en pocos dibujos animados. Bueno, en el nuestro se ve. Padres tratan de enseñar a los chicos a decir por favor y gracias. Plin Plin enseña a decir por favor y gracias. ¡Qué lindo! Solidaridad, trabajo en equipo y respeto por el medio ambiente son algunos de los valores de este dibujo que, según sus creadores, tiene mucho que ver con el Papa. Estamos en total sintonía con lo que dice el Papa Francisco y tratamos también desde nuestro humilde lugar de potenciarlo aún más. Durante estos días en Roma, Plin Plin también visitará el Hospital Bambino Gesù para repartir regalos y sonrisas a los niños que más lo necesitan. Plin Plin es esta mascota que está siendo ya en más de una treintena de países latinoamericanos. Está causando también furor y además porque tiene este gran amigo que es Francisco. Y bueno, el Papa Francisco juega al fútbol con Plin Plin, que son estos dibujos animados. Vamos a la continuación precisamente de lo que es Plin Plin.
Y así es Plin Plin en este partido por la paz, donde los vencedores fueron precisamente los que llevaban el nombre de esta mascota y bueno, quedaron 6-3 y perdedores, pero ganando muchos goles para este proyecto de escuela con valores. Fueron Escola, que fue el segundo equipo que jugó contra los Plin Plin. El enviado papal pide mirar a refugiados iraquíes como personas y no como una multitud. Como siempre en la visión humana de la noticia, los rostros y las historias, el enviado especial del Papa Francisco en Irak, el cardenal Fernando Filoni, exhortó a la comunidad internacional a ver a los refugiados iraquíes no como una multitud, sino como personas individuales, con su propia historia y necesidades. Debemos fijar nuestra mirada en cada niño, en cada persona. Cuando los vemos sentados en el suelo, no pensamos en una multitud, sino en personas con una historia propia, dijo el cardenal Fernando Filoni. Así que esto es precisamente lo que buscamos aquí en Koinonia Radio Cultural, la radio de la Arquidiócesis, contarle la formación y la información en rostros, historias y personas, y no simplemente en una masa de contenidos, como se hace en muchas de otras visiones, que es una cesta de contenidos, sino tratamos de poderle llevar a usted cada día los rostros, las historias y las personas de los hombres de buena voluntad, de esa experiencia de fe de nuestra sociedad, a través de la agenda cultural, política, económica. Hoy no se pierda nuestro tema de opinión pública, un tema que también nos han pedido muchos de ustedes que nos siguen a través del internet, como es el tema de la justicia penal en nuestro país, en México. Un tema que se debate, un tema que todavía no encuentra cauces realmente efectivos. Sí, avances positivos en algunos aspectos, pero todavía están muchos temas sobre la mesa. Más adelante estaremos compartiéndolo con ustedes. Y bueno, vamos con más, porque también el Papa Francisco se ha reunido con la duquesa de Luxemburgo. Se ha reunido con esta duquesa María Teresa de Luxemburgo. Ha retomado la agenda de las visitas que se realizan. Antes del breve encuentro, María Teresa de Luxemburgo le habló sobre su familia y le agradeció su recibimiento. Todos los niños, toda la familia, son 5, ¿no? 5, una niña y 4 niños. María Teresa y su esposo, Enrique, el gran duque de Luxemburgo, estuvieron en Roma esta semana para también, incluso ellos participaron en la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. El Papa Francisco se reunió en el Palacio Apostólico con la Gran Duquesa de Luxemburgo, María Teresa. Antes del breve encuentro, María Teresa de Luxemburgo le habló sobre su familia y le agradeció su recibimiento. Todos los niños, toda la familia. 5, una niña y 4 niños. María Teresa y su esposo Enrique, el Gran Duque de Luxemburgo, estuvieron en Roma el pasado 27 de abril para la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. Continuamos con más y ahora vamos también a lo que se refiere a la vida y sobre todo a uno de los personajes siempre que llaman la atención, y es precisamente respecto al número de cardenales de los cuales ya dispone el colegio cardenalicio. Pero esto se lo contaremos al regresar aquí en la visión humana de la noticia. Vamos a una pausa. Koinonia informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Sé parte de los católicos que viven y expresan su fe rezando por los sacerdotes. La Iglesia de Tijuana ora por sus sacerdotes. Ofrece un ramillete de oraciones por los sacerdotes de Tijuana, de junio a diciembre de este año. Comunícate con nosotros al 607-3775 o búscanos en nuestra cuenta de Facebook Orando por Sacerdote TJ. Muchas gracias.
Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este sábado 6 de septiembre en Restaurant La Escondida, en punto de las 9 de la mañana. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. María, 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 para siempre la Virgen, la Santa Valiente, una mejor amiga, una madre más linda no te irás a encontrar. Real, poderosa, piadosa, es así de gloriosa, nuestra reina preciosa. Por eso es que México te trae serenata y te canta así. María, 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 viva la morenita, la Virgen bonita. Continuamos en abriendo este mes de septiembre dedicado a la palabra de Dios y sobre todo a orar por nuestra nación mexicana. Pero vamos dentro de los muros vaticanos a uno de los personajes que siempre llaman la atención y bueno, se trata de los cardenales y es que su número desciende a 115 ya que el cardenal Paolo Sardi cumple 80 años, así que ya se retira de ser propiamente o con el voto de elector. Es un cardenal italiano que cumplió 80 años, por lo que el número de cardenales electores desciende a 115 para un posible cónclave. Como saben, siempre tiene que estar dispuesto el colegio cardenalicio. Fue creado cardenal por el Papa emérito Benedicto XVI. En el año 2010 estuvo y participó en el cónclave que eligió al actual Papa Francisco. Veamos esta nota a través de Ron Reports. El cardenal italiano Paolo Sardi cumple hoy 80 años, por lo que el número de cardenales electores desciende a 115. El cardenal es el patrón de la Soberana Orden de Malta. Fue creado cardenal por Benedicto XVI el 20 de noviembre de 2010. Estuvo y participó en el cónclave que eligió al Papa Francisco. Fue vicecamarlengo y uno de los autores y revisores de los discursos de Benedicto XVI. Paolo Sardi pasa al grupo de cardenales no electores, que son 95 de un total de 210. Vamos a la visión humana de la noticia con lo más relevante de nuestra localidad precisamente en los diarios de nuestra frontera de Tijuana. Saludamos a todos los que nos siguen a través de tjcatólico.com y bueno, abrimos con frontera.info en su sitio web en autoría de artículo de Ángela Torres. Esta semana se esperan temperaturas cálidas pero menores de las registradas la semana pasada, según lo informó la Dirección Estatal de Protección Civil. De acuerdo con el reporte en las páginas de internet de la dependencia, las temperaturas variarán entre los 19 y 24 grados centígrados con nubosidades, vientos ligeros en algunas ocasiones. Vamos con más porque el suministro del agua provocó corte de este líquido vital en la zona este de nuestra ciudad. Un total de 9 colonias del este de la ciudad se verán afectadas por el suministro de este líquido vital para la vida en una fuga que se registró en el acueducto El Niño, de acuerdo con un comunicado de la SEPS derivado de esta fuga que se presentó hoy
en una tubería de 20 pulgadas del acueducto localizado en la carretera Tijuana-Tecate a la altura de Terrazas del Valle. Cuadrillas de paraestatal trabajan en la reparación de dicha emergencia, así que mucha atención en las colonias de Terrazas del Valle, Vistas del Valle, El Niño, Maclovio Rojas, Ojo de Agua, Ejido de Agua, Lomas del Valle, Girasoles y Laurel. Así que esto es importante para conocerlo. También continuamos con más en lo que respecta a nuestra localidad, y es que el ejército no aumentará presencia en las calles. Hasta el momento las autoridades no han solicitado mayor presencia del ejército en las calles, declaró el comandante de la segunda zona militar en nuestra ciudad de Tijuana, Gabriel García Rincón. Tráfico lento en la vía rápida por obras y accidentes. Se han registrado durante el día grandes cantidades de tráfico y un avance lento en todos los carriles en la vía rápida oriente a la altura de la colonia Buenavista. Más de 30 unidades de transporte público detenidas en un operativo. Y es que en artículo de Esther Hernández, durante el fin de semana 37 unidades de transporte público irregulares fueron detenidas a través de operativos implementados por el gobierno municipal. El secretario de Gobierno, Bernardo Padilla Muñoz, detalló que la autoridad municipal ha ganado 339 amparos y son contra las unidades que van, además de los taxis clonados, que se estiman son 700. Como parte de las mismas acciones, también se aplicaron 138 infracciones. Agregó, es en artículo de Esther Hernández de Frontera.info en su sitio web. Vamos con más también en nuestra localidad, porque educar niños indígenas es toda una vocación, y estas son las notas que le contamos en la visión humana de la noticia, siguiendo la prensa de nuestra localidad. Es un educador de niños indígenas. Se trata de Tiburcio Pérez Castro, nacido en Oaxaca, un orgullo mixteco, y fue en ese estado donde vivió momentos muy fuertes de las políticas nacionales que buscaban erradicar la lengua indígena. Enfrentándose al miedo por la lengua mixteca que evocaba discriminación, la población indígena tijuanense aprendió a querer al profesor, que llegó a enseñarles el amor por sus raíces desde hace 32 años. Los padres de familia y alumnos sufrían castigos si hablaban en la lengua indígena, expresó, y recuerda que cuando era alumno solían encerrarlos en salones tapizando las ventanas con periódicos durante los carnavales. El propósito era negarnos la oportunidad de ver nuestra cultura, nuestras tradiciones, precisó. Como profesor le tocó en 1973 trabajar en el programa de castellanización, donde se usaba la lengua en las escuelas indígenas para enseñarles el castellano y que así olvidaran su cultura. Sin embargo, ha visto cómo en la entidad étnica se está recuperando poco a poco la lengua, y fue en 1981 cuando lo invitaron a un programa, pero este sería diferente, ya que buscaría dar a escuelas de cientos de niños analfabetas por la migración habían llegado a nuestra frontera de Tijuana, y era precisamente recuperar la lengua natal, la lengua de origen, y llegó en 1982 a la colonia obrera para atender a los niños mixtecos, sin saber que él y otros 12 profesores, todos del estado bellísimo de Oaxaca, se enfrentarían a una realidad totalmente diferente. La preocupación principal del DIF municipal no era darles educación a los niños, sino sacarlos de la calle, recordó, por lo que buscaron estrategias para que no estuvieran molestando a los turistas. Sin embargo, hoy los logros también han sido grandes, y uno de ellos es precisamente la cuestión de la recuperación de la lengua y de su cultura. Esto es hoy en la visión humana de la noticia a través de los diarios de nuestra localidad, como es Frontera. Vamos también ahora al Sol de Tijuana, y es que llaman a prepararse ante contingencias. Hace días en California se sufrió un terremoto de 6.1 grado. En artículo de Eliud Ábalos Matías,
Un terremoto debajo de Tijuana o cerca, como el que se acaba de presentar al norte del estado vecino de California, sería de condiciones muy serias, aseguró el director de Protección Civil en Baja California, Antonio Rosquillas Navarro. Agregó que Tijuana no está preparada para un evento de esta naturaleza. Un terremoto de 6.1 grados en la zona de Napa, en la parte este de la bahía de San Francisco, llama la atención y nos pone a cuestionarnos qué va a pasar en Baja California. Ahora le tocó a ellos, viven en una zona similar a la de nosotros, prácticamente gobernada por la famosa falla de San Andrés. Ellos en la parte norte, nosotros en la parte sur, y si hoy les tocó a ellos, a lo mejor el día de mañana, también en el futuro nos pueda tocar en alguna de las ciudades de Baja California, por lo que también llamó a unir fuerzas en las instituciones involucradas para poder unirse. Hay un 45% de posibilidades de que en los próximos 30 años ocurra un terremoto en la falla de San Andrés. En la región en que estamos es menor, pero va a ocurrir un día. Esto es lo que se sigue, sabemos todo, ya no es un secreto esta situación que incluso ha sido tema de cintas cinematográficas, de artículos, de historia y de ficción también. Pero ¿qué tanto será la realidad? Pues dejémosle la voz a los especialistas. Vamos con más también en el sol de Tijuana, porque 15 negocios cierran por obras en el centro. Nuevamente esta situación, cerrados son 10 los que hemos detectado en la calle Segunda. En las laterales andan más, como unos 15, confirmó Guillermo Díaz Orozco, presidente también de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro, quien aseveró que las obras de la calle Segunda harán que el 2014 sea un año de estancamiento para los comerciantes de esta zona, pues las ventas de algunos de ellos han bajado hasta cerca del 80%. Esto es lo que sigue hoy también. En nuestra zona aumentan enfermedades diarreicas el 30%. Esto es importante. En artículo también de Eliud Ábalos Matías, El Sol de Tijuana, cerca de 30% aumentan las enfermedades diarreicas debido a las altas temperaturas que se han sentido en Tijuana en las últimas semanas, dio a conocer el director de la Jurisdicción Sanitaria número 2, el doctor Héctor Cepeda Cisneros. Advirtió precisamente una mala o inoportuna atención podría derivar en la muerte del paciente. Detalló que hay enfermedades gastrointestinales e infecciosas, aunque aclaró que no se han reportado defunciones por estos padecimientos en los centros de salud. Sin embargo, si usted estos días se ha sentido mal, ha tenido diarrea, dolor de estómago o alguna de esta situación, es mejor ir y consultar a su médico. Vamos a una pausa, regresamos con más en la visión humana de la noticia. Gracias por estar con nosotros en tjcatólico.com. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Me escucha, me mira, me entiende,
María es paciente, improvidamente me regala un consejo, me besa la frente y me saca a vivir. María, 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 cuando estaba yo lejos, María, María, cuando andaba perdido, en grave peligro tú saliste. Continuamos con más aquí en la Visión Humana de la Noticia. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz en la prensa local, hoy también en artículo de Ángela Torres en frontera.info. En este artículo se resalta cómo el arzobispo de nuestra arquidiócesis metropolitana calificó como lamentable las situaciones de violencia que se han registrado en la ciudad y exhortó a las autoridades a hacer cumplir la ley. En sus palabras, hemos ganado tanto para poder vivir en paz como para que venga otra vez a quitarnos la paz. Esto no puede ser, lo afirmó el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, a quien enviamos cordiales saludos. Nos unimos a sus intenciones y a los proyectos en esta iglesia particular de Tijuana. Dicen que no hay secuestros, pero claro que sí hay, afirmó el prelado. Hay privación de la libertad, entonces que se aplique la justicia, fue lo que señala este artículo. Si las leyes fueran aplicadas desde las aprehensiones, la investigación y las sanciones correspondientes, las cosas serían distintas, precisó el excelentísimo arzobispo don Rafael Romo Muñoz a la prensa local, pero no se sabe de casos resueltos y cuando hay son mínimos comparados con los que quedan inconclusos. Y esto precisamente da la continuidad para poder hablar del tema de hoy en opinión pública. Y es que el tema que hoy vamos a tocar es el sistema penal en México, el sistema de justicia, y en estos últimos años y meses se ha hablado de que en México hay un deficiente sistema de justicia. El sistema de justicia o de procuración e impartición de justicia en México se encuentra profundamente cuestionado, no solamente desde dentro, sino también en niveles internacionales. Muy pocas personas confían en la capacidad y la ética en la actuación de las policías, de los ministerios públicos, de los jueces y de los tres ámbitos de la seguridad pública, la procuración de justicia y la impartición de la misma enfrenta una percepción ciudadana que apunta hacia la ineficiencia y sobre todo señala la corrupción. Por eso, en opinión pública, hoy en la Visión Humana de la Noticia, veamos esto: México Social, el acceso a la justicia, que es precisamente un programa que se realiza en México y que lleva por nombre México Social. Usted puede tenerlo a través de las redes sociales o en el canal de YouTube, en donde nosotros pudimos tener acceso para presentar esto. Y bueno, este material es de México Social. La justicia es uno de los bienes sociales más preciados. Lamentablemente su acceso sigue siendo desigual, precario, sobre todo para los más débiles. De eso hablaremos hoy en el estudio de México Social. El gran problema de nuestro país en materia de procuración e impartición de justicia continúa siendo la impunidad. Sin duda, el acceso a la justicia es uno de los bienes sociales más preciados y no ha logrado asumirse como parte de la construcción de un México incluyente y equitativo. Esta percepción de injusticia e ilegalidad que vive el país arroja entre los mexicanos 5 temas de gran preocupación nacional. La inseguridad. Para el 57% de la población, el tema más importante de la agenda nacional es la incertidumbre que se vive en todo el país. El desempleo. El 46.5% de los ciudadanos mexicanos perciben esta dificultad social, misma que se incrementa día a día en nuestro país. La pobreza y la inflación económica. 1 de cada 3 ciudadanos considera la pobreza como el mayor problema social de la actualidad. Preocupación que va de la mano con el aumento de precios de la canasta básica. La corrupción. 1 de cada 4 mexicanos considera que es el mayor problema que aqueja el desarrollo sano de nuestra nación. El deficiente acceso a servicios de salud de calidad. 1 de cada 4 personas mayores de 18 años vive preocupada por resolver problemas de salud.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad Pública 2013 del INEGI, más del 40% de la población desconfía de los elementos de policía municipales y de tránsito. La desconfianza también alcanza el sistema de justicia mexicano, pues el 58%... Bueno, ahí está este tema, sobre todo la pérdida de confianza en quien debe impartirla. Es uno de los elementos claves para el funcionamiento democrático. Se encuentra en la confianza que tiene la ciudadanía respecto de las instituciones públicas en nuestro país. 2/3 partes de las personas, como lo menciona el proyecto México Social, mayores de 18 años declaran algún grado de desconfianza y se muestran sumamente escépticos respecto al desempeño institucional en el ámbito de la justicia. Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública del año pasado, coordinada por el INEGI, muestran el 65% quienes tienen 18 años o más cree que los ministerios públicos son corruptos y una cifra similar considera que las policías ministeriales también lo son. Pero veamos esto a través de las redes sociales. También este material es de Justicia de Papel. Y es también una serie de investigaciones que se hacen en nuestro país respecto al tema de la justicia y su impartición. A este propósito, el arzobispo mencionaba este fin de semana, son muy escasos los casos que se resuelven y es necesario que se hagan evidente que la justicia se está aplicando. Se ha hablado de condenas muy largas para secuestradores, pero que se apliquen. Si se aplicaran a los secuestradores, no lo seguirían haciendo. Fue lo que se agregó, pero sobre todo el valor de la paz es lo que ha pedido el arzobispo de Tijuana en el compromiso de todos para nuestra ciudad. Veamos este material. Hola, yo soy Verónica, mi esposo me acusó de despojo de inmueble por esta casa que no es de él, es de mis papás. El proceso duró 6 años, me recluyeron en el penal del estado casi 3 meses. Fue como empecé yo a ver cómo se manejaba la justicia. Pero yo decía, ¿qué? Yo no podía expresarme, no podía decir que si porque el magistrado, que si porque el juez, que si porque el ministerio público, que si porque lo que digas va a ser usado en tu contra. Existen 220,000 reclusos en México, de los cuales el 42% están en prisión preventiva. Esto equivale a 92,200 personas encarceladas que ni siquiera han tenido un juicio y aún esperan el veredicto de un juez. Las investigaciones son deficientes, como se ha recalcado. La debilidad de la cadena de procuración e impartición de justicia en México inicia desde la integración de las averiguaciones previas. En primer lugar, debe destacarse que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública de hace 2 años, de todos los delitos que se cometen, el 91% de los casos no se inicia una averiguación por parte de las autoridades ministeriales. La primera encuesta realizada en los Centros Federales de Readaptación Social, coordinada por Elena Ozola y Catalina Pérez Correa, destacaron que el total de las personas detenidas en prisiones en nuestro país, 53.7%, declaran que fueron llevados a otro lugar antes de ser puestos a disposición del Ministerio Público, como lo marca la Constitución. Esta deficiencia en las investigaciones ha llevado precisamente a una impartición injusta de lo que debería ser justo. Y por eso necesitamos una justicia mucho más acorde a lo auténticamente que tiene los contenidos de lo que debe ser. Y por eso veamos este material. Estimados amigos de Yo Influyo, muchas veces las personas de a pie, la gente común y corriente, al pensar en derechos humanos, automáticamente hacen referencia a aquellas personas que protegen criminales o delincuentes, lo cual dista completamente de lo que verdaderamente es el término derechos humanos. Tenemos que hacer la acotación.
Si bien las personas que cometen algún tipo de ilícito, de crimen, tienen que pagar en justicia con la condena que les corresponda, esto no implica que no sean respetados sus derechos humanos. Y esto es algo muy importante porque es lo que diferencia la justicia de la venganza. Muchas veces este es un tema un poco delicado porque las personas que han sido víctimas del delito, del crimen, pues lo primero que piensan es que quieren todo el peso de la justicia, pero al pensar en todo el peso de la justicia, lo que verdaderamente quieren es una venganza sobre la persona que les hizo un daño. Esto humanamente pues, podría parecer entendible, sin embargo, para una convivencia pacífica y armónica dentro de la sociedad, es muy importante no caer en el mismo juego de los criminales, no ser como ellos. Sí, aplicar todo el peso de la ley, hacer verdadera justicia contra los criminales, pero no dejando de lado su dignidad como personas humanas, su dignidad y el trato digno, que se les tiene que dar a esas personas, lo cual no implica que no paguen y que no se haga verdadera justicia sobre cada uno de ellos. Esto es muy importante reflexionarlo porque, como mencionaba, es lo que nos diferencia de los criminales, de lo que nos diferencia de los que cometen actos ilícitos, la justicia de la venganza. Vale la pena reflexionarlo, tomarlo en cuenta, sobre todo para aquellas personas que equivocadamente piensan que derechos humanos equivale a proteger delincuentes. Para yoinfluyo.com, Miguel Ayala. Te esperamos con más información y formación por Koinonia Radio, trayendo noticias para ti, la visión humana de la noticia. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.